Ya, bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que sea que nos estén escuchando. Esto es El Otro Lado del Planeta, programa que trata sobre ufología, misterios, ciencias, paraciencias, que aparece de vez en cuando en la red hoy en día. Ya no somos un programa que vayamos constantemente al aire, sino que sonamos de vez en cuando. Eh, no sé si usted me escucha, profe, ¿cierto? Perfectamente, perfectamente. Sí, el tema es que yo no me escucho, ese es el problema. A ver. Yo te escucho perfectamente. Ya, bueno. La cosa es que estamos acá en El Otro Lado del Planeta. Ya les contaba que es un programa que ya no aparece constantemente en la red, sino que de vez en cuando. Y hoy estamos con un invitado especial, mi amigo el profesor Rodolfo Novakovich, con quien hoy vamos a tratar un tema complicado, profe. Por eso que lo quisimos hacer grabado, para que no nos bajaran la transmisión, ¿no? Me Así parece, que sí. Oye, muchas gracias también por la invitación y gracias también a los televidentes y los auditores que van a ver este programa. para comenzar, profe, me gustaría que usted nos hiciera una pequeña introducción del tema. Es que es un tema complejo. Yo ahora, hoy día sí que soy un ignorante bastante grande en el tema, pero me gustaría que me contara cómo comenzó usted, cómo se interesó en investigar este tema, que si bien es un tema muy atingente, pero no es algo que esté dentro de lo que usted generalmente nos está enseñando, profe. Claro, mira, lo que vamos a hablar hoy día es sobre el coronavirus. ¿Sí? Y, y es muy interesante la pregunta que haces tú porque, bueno, hay varias posturas en este momento en el mundo, que algunas incluso son posturas un poco, no solamente intransigentes, sino que además cada parte demuestra científicamente que demuestra elementos y además estudios que contradicen a la otra parte. Por ejemplo, hay estudios hoy día que de algunas universidades que establecen que el coronavirus se transmite solamente, en este caso, a través de contacto de superficie o por contacto entre persona a persona a una distancia de 1,5 a 2 metros. Sin embargo, hay otras universidades que establecen que este contagio se puede producir por el aire y que el coronavirus se mantiene en suspensión hasta por varias horas. Entonces, estos estudios contradictorios me llevaron a tratar, y voy a hacer una presentación aquí humilde de un modelo matemático que creo que de alguna manera valida la existencia del coronavirus. Es decir, que echarían por tierra al menos aquellas posturas que establecen que el coronavirus no existe. Ahora, si el coronavirus, cómo se contagia, si lo hace realmente por el aire, si es a través del contacto físico, si es 1,5 metros o no, todo eso yo no entro a discutir porque todavía falta mucho por estudiar, sobre todo la caracterización fisiológica, los elementos fisiológicos para poder describir cómo es el contagio mismo del coronavirus. Entonces, si tú me permites, Miguel, quiero solamente tratar de mostrar un modelo matemático humilde, ¿no? Que todavía está incipiente, falta mucho todavía. Obviamente tampoco quiero que los auditores piensen que estoy entregando solamente una verdad cierta, pero lo que sí es que matemáticamente la curva de contagio y la forma en la cual los contagios medidos a través de la técnica PCR, que día a día se van, en este caso, informando, son no solamente reales, sino que además siguen una estructura y una curva matemática muy bien precisa. Además No que en sé esta si ocasión, eso es... profe, en esta ocasión no solamente son auditores, sino que también son telespectadores en esta ocasión, ya que necesitamos la parte visual. Perfecto, exactamente. Bueno, entonces, tú me dices y yo parto haciendo alguna... Adelante nomás, profe, el programa es suyo. Y si hay alguna duda o alguna cosa que no se entiende, tú me interrumpes nomás y me vas preguntando. Por ¿Ya? supuesto, sí, profe. Yo tampoco voy a tratar de ser demasiado profundo porque si no, aquí, como son muchas diapositivas, entonces a lo mejor estaríamos muchas horas. Entonces la idea tampoco es cansar a los telespectadores y auditores.
Bueno, mira, básicamente una de las cosas que me llamó la atención del coronavirus es que en general la familia de los coronavirus son de diámetros aproximadamente que no superan los 200 a 220 nanómetros en diámetro. Sin embargo, el coronavirus, el SARS-CoV-2 específicamente, que es el que en este momento es motivo de estudio, según los análisis que pude ver, vi que ese coronavirus, la cepa, tiene algo así como entre 400 y 500 nanómetros. O sea, son varias veces más grande que incluso el resto de la familia de los coronavirus. Por ejemplo, el coronavirus que produce en este caso la gripe no supera los 200, 220 nanómetros. Eso significa que un virus un virus en este caso de H1N1 cabría varias veces dentro de uno de estos virus del coronavirus actual, del SARS-CoV. Y eso me llamó la atención porque era una de las características principales que me di cuenta de que era demasiado grande. Ese tremendo tamaño, a su vez, explicaría por qué tampoco puede viajar tan lejos. No sé si me entiendes, porque si es más chico, evidentemente, si una persona tose, estornuda, entonces la cepa o la saliva que contiene el coronavirus viajaría mucho más distante que si se tratara de, en este caso, una partícula muy grande, muy pesada. Entonces eso también lo hace caer, ¿no? Su tamaño lo hace caer más rápido. Okay. Justamente. Entonces, el hecho de que tuviese una dimensión de 400 a 500 nanómetros de diámetro era compatible con que no podía llegar efectivamente más allá de 1,5 metros, 2 metros como máximo. Eso era una de las principales características que era ya distinta del resto de las familias de los coronavirus. Porque todos hablamos del coronavirus, pero en el fondo el SARS-CoV-2 es uno de una familia de coronavirus que hay un estudio ahí que algunos describen hasta más de 12 dentro de la familia. Otra cosa, no sé si puedes ver ahí en la pantalla, sí, que me llamó la atención, es que la mayoría de los coronavirus muestran, no sé si alcanza a ver el cursor acá, sí, ¿o no? Sí se ve el cursor, profesor. Ya, resulta que si ustedes se fijan, el coronavirus, el SARS-CoV, el de ahora, el que está provocando la actual pandemia, tiene el ADN, si ustedes se fijan, está en este momento, se encuentra rodeando la capa interna esta es la capa lipídica, esta es la capa que son la capa de lípidos que conforma el coronavirus. Ya. Y el ADN, si ustedes se fijan, tiende a centrarse en el interior, en la parte interna de la pared. Sin embargo, los virus normales que nosotros estamos acostumbrados tienen esta forma, en la cual el ARN tiende a estar en el interior, en el núcleo de la misma célula. Y ahí entonces viene una capa que rodea, como ven aquí ustedes, una capa que rodea a este ARN, y después tenemos la capa bilipídica. En cambio, aquí en el SARS-CoV-2 vemos que el ARN está aquí, se fijan, está desplazado. De hecho, en el centro no hay nada. Entonces, eso ya me llamó la atención. Es como si fuese, imagínense, una tremenda cúpula, como una cámara resonante grande, desocupada en su interior, en donde, por alguna razón, el virus se encuentra que es más fácil, porque siempre busca minimizar la energía y maximizar también de los efectos. Este hecho de que el ARN estuviese en el interior y dejara desocupado el centro, eso ya también me llamaba la atención. Bueno, y así otros factores respecto de las proteínas, respecto de las proteínas de membrana, etcétera, que tenían ciertos factores que no nos vamos a detener ahora porque lo podemos retomar en un curso más allá, porque yo aquí lo que pretendo es mostrar el modelo. Y entonces aquí yo hice una imagen, más o menos. Esta imagen muestra aquí a la derecha cómo serían aproximadamente los virus normales, que nosotros estamos acostumbrados. Si vemos nosotros, el ARN está siempre en el centro, mientras que a la izquierda, grande, estaría el coronavirus actual, que si ustedes se fijan es mucho más grande que los virus tradicionales.
Y eso, obviamente, como vuelvo a repetir, aunque parezca majadero, sería compatible con que al tener una tremenda estructura, ser en este caso, un virus muy grande, entonces también la capacidad de alcance, cuando una persona tose, estornudo, habla, sería más bien pequeña, ¿ya? 1,5 metros, 2 metros es compatible. Aquí tenemos otra más o menos imagen de la figura del coronavirus. Nuevamente, si ustedes se fijan, el ARN está totalmente en el interior y desocupa el núcleo, que eso es algo muy, muy interesante. Acá hay otra imagen, una imagen también ya un poquito más desarrollada, en donde podemos ver las tremendas glicoproteínas, tipo puntas, tipo spike, que son las que tienen muchos azúcares, y esos azúcares son los que precisamente se permiten adherirse en la superficie, sobre todo en las mucosas, la garganta, las fosas nasales y obviamente el pulmón. ¿Se entiende, Miguel? ¿Cierto? Sí, Está clarísimo, sí, profesor, ¿no? estamos súper claros y Bueno, de hecho acá, ya vamos entrando ahí con las dudas, ya, pero dale nomás, más preguntas más adelante. justamente, acá nosotros, bueno, este trabajo me lo mandó un amigo de Europa. Cuando recién empezó con el tema de las cosas del coronavirus, me mandó este trabajo que había sido publicado, si ustedes se fijan, en la Nature America, que es una revista donde publican de todo tipo de cosas, qué sé yo. Y si ustedes se fijan, no sé si alcanzan a ver acá, aparecen destacados nombres de personas que trabajaron tanto en los Estados Unidos como también acá, si ustedes se fijan, en el laboratorio de Wuhan. Acá abajo se ve. Sí, un tal ¿Ve? Shin no sé cuánto. Justamente. Y este laboratorio, que si ustedes se fijan, es un instituto de virología. Y además que es un laboratorio donde tienen patógenos y ¿cómo se llama? Y virus bastante letales. Y el trabajo que prácticamente, o sea, que está expuesto acá y que del cual no me voy a detener, sino que solamente explican, es que precisamente aquí muestran cómo virus sacados de los murciélagos, y al hacer cierto tipo de trabajo genético, demuestra que producen efectos nocivos sobre el ser humano y que efectivamente podrían provocar una pandemia, dice, futura. Y este artículo, si ustedes se fijan, fue publicado en 2015. De hecho, en junio de 2015 se le hicieron observaciones en noviembre, y obviamente ya esa fue la versión final que quedó ahí. Y lo curioso es que precisamente acá analizan las características precisamente de los virus tipo SARS-CoV. ¿Se fijan? Ahí está. Entonces, llama la atención que precisamente un virus que mezcla elementos que son del murciélago y que lo mezclan con virus humanos, pueda producir precisamente, o sea, ellos adelantarse en que podría provocar una pandemia. Aquí está, obviamente, ese artículo, se puede encontrar, bajar el paper, porque el paper se puede bajar directamente, y aquí está, como ustedes pueden ver el trabajo y además la cantidad de referencias en las cuales se basan ellos. Y obviamente, alguien podría decir, bueno, pero es que esto es una conspiración. No, no es una conspiración, porque se trata de un trabajo que fue publicado en 2015 y que, casi como si fuesen brujos, justamente le dieron al clavo y se produjo una pandemia varios años después, 5 años después. O sea, aquí viene lo interesante, una de las primeras, ¿sí? Descartamos cualquier... No, lo que le digo es que descartamos cualquier tipo de conspiración rara, esas cosas que no pasan, son locuras de gente claro. que tiene malos pensamientos, ¿no? Claro, uno aquí piensa que estos científicos fueron extremadamente agudos, muy sesudos, y generaron una advertencia años atrás de lo que podría venir una pandemia provocada por este tipo de coronavirus, mezcla de virus humanos con virus de murciélago. O sea, en el fondo se adelantaron así como hay autores de ciencia ficción que se adelantan décadas, ¿no?, a hechos, incluso Julio Verne, Isaac Asimov. Aquí también podemos ver que estos científicos pudieron desarrollar o advertir una posible pandemia 4 o 5 años atrás, ¿no? Sí, profe. Y acá comienza usted cuando comenzó a publicar sus gráficos, que al principio nadie entendía muy bien, pero
comenzamos a darnos cuenta que habían estos picos de información, de aumento en los casos, y que empezó a transformarse en algo, por así decirlo, algo extraño, para no darle una connotación distinta. ¿Nos puede comenzar a explicar? Exactamente. Como bien, claro, como bien dices tú, Miguel, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que, si ustedes miran el gráfico de abajo, era más o menos la curva que yo sospechaba que debía reproducirse para cualquier tipo de contagio en general de tipo pandemia, es decir, una curva de Gauss y una campana gaussiana que tiene una zona central, ¿no es cierto?, y que después va también disminuyendo de la misma manera como comenzó a aumentar. Y eso, obviamente, existen muchos modelos matemáticos, estadísticos, que podrían más o menos explicar cuando se produce, por ejemplo, una pandemia por distintos tipos de virus o enfermedades bacteriológicas. Sin embargo, ya en mayo, en la curva de arriba, comencé a ver que la señal, porque así lo llamo, hoy día lo quiero hablar como una señal, tratar que la forma de contagio, la curva de contagio, la traté matemáticamente como si fuese una señal. En vez de una curva estadística, lo trabajé como una señal, en la cual día a día, ¿no es cierto?, nos va entregando un muestreo a través de la técnica del PCR, lo cual nos va permitiendo reconstruir esta señal, que es como, igual como si fuese una señal de audio, una señal de video, como ustedes quieran, ¿ya? Entonces, arriba, en la curva de arriba, si ustedes pueden apreciar, ya uno ve que la forma no es simétrica, ya el coronavirus no estaba teniendo una forma simétrica. Esta curva que está arriba es la curva a nivel mundial. Entonces, lo que empecé a hacer a partir de aproximadamente del 20 de marzo fue, en planillas Excel, fui copiando día a día los contagios de los países con mayor número, no solamente de contagios, sino con los países que eran verificables las técnicas del PCR, ¿ya? ¿Por qué? Porque si uno tiene muy pocos análisis de PCR y la curva de contagio va muy por encima, evidentemente que jamás uno va a poder conocer cuál es la curva de contagio que está afectando a ese país. No sé si me siguen la idea. Sí, por supuesto. En el fondo no hay un control real, es solamente información al voleo. En cambio, con el PCR, que para la gente que no entiende, y de lo que yo entiendo, es una buena forma de poder, en el fondo, tener el control real aproximado de la cantidad de gente que está contaminada y que está, en el fondo, sufriendo el mal, ¿no, profesor? Claro, o sea, es que lo quiero decir que en todos los países miden PCR porque es la técnica más fidedigna, por así decirlo, porque tiene que ver con la polimerasa, que es una técnica que permite reproducir una parte del ARN del virus que uno quiere estudiar, y entonces lo que uno va haciendo la va multiplicando muchas veces de manera de que a los 2 o 3 días uno tiene entonces aproximadamente, ya puede conocer a qué tipo de virus corresponde, y uno evidentemente puede saber si esa persona está contagiada o no, que es lo que le llaman si está contagiado positivamente o no. Okay. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes un país que hace muy pocas PCR, entonces tampoco puedes saber respecto de los contagiados reales cómo va esa curva de contagio. ¿Por qué? Porque tienes muy poco muestreo. Entonces yo empecé a tomar aquellos países que tuviesen la mayor cantidad de muestreo, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, etc. Y entonces empecé a darme cuenta, aquí, lo primero que me empecé a dar cuenta, por ejemplo, en la curva anterior, esto era como raro, no se veía algo muy claro, que yo ahí dije yo, hay un problema de muestreo, obviamente, que se ven unos picos, unos valles, ¿no es cierto?, unos picos superiores e inferiores. Pero si ustedes se fijan acá, en esta imagen ya empecé a ver que habían estos mínimos, por ejemplo acá 5 de abril, 13 de abril, 20 de abril, a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos, y que me llamaba la atención que se reproducían de forma periódica. Y eso yo dije, debe ser un problema de muestreo. A lo mejor los días domingo o los días lunes, los médicos que han hecho mediciones de los pacientes días atrás y que ven que son positivos, lo informan ese día, entonces hay un problema de muestreo. Sin embargo, me empecé a dar cuenta de que respecto de las imágenes que publicó y publica
día a día la Johns Hopkins University de Estados Unidos, está mostrando efectivamente unos fenómenos de oscilación en todos los países, que se repetían en todos los países. Si ustedes se fijan, miren aquí, se alcanza a ver que esos ciclos repetitivos de más o menos 7 días eran reales. Esta imagen que estábamos viendo eran los primeros curvas de contagio para las primeras fases, a finales de mayo, para Suecia, que estamos viendo acá. Y Suecia, estamos hablando que es un país que no le gustó el confinamiento, ¿te acuerdas? Suecia rechazó el tema del confinamiento. No aceptó, claro, es verdad. Entonces lo que yo dije, bueno, si las personas andan libres en Suecia, no debería producirse esta curva donde hay máximos y mínimos. Porque, y si más encima coinciden esa periodicidad de 7 días, igual que Estados Unidos, que sí tenía confinamiento, o en Alemania, eso me indicaba de que efectivamente estábamos ante un proceso que era real, que no podía deberse a un problema de muestreo, porque no puede ser que todos los países tengan un problema de muestreo. Acá, por ejemplo, ya vemos, este es Brasil, y vemos claramente que las oscilaciones, si tú te fijas, Miguel, hacia arriba y bajan, sube, baja, cada vez se hace más notoria. Y eso, obviamente... Lo que se ve en las curvas son generalmente muy parecidas unas con otras, todos tienen ese vaivén, están divididos en subzonas, y dentro de esa subzona, llamándole yo ignorantemente, hay 2 o 3 días que son como pico en altura, y los otros tienen pequeños valles, como usted le llamaba, que exactamente. Claro, son muy parecidos. Es una pulsación, es una oscilación, una fase oscilatoria que está presente en todas las naciones. Acá, por ejemplo, es la forma matemática en la cual, de ahí vamos a ver la curva matemática. Voy a ampliarlo un poquito, no sé si se alcanza a ver. Esta es la curva matemática que después vamos a ver, que es para Suecia, que la reproduje matemáticamente. Y ahí, si ustedes se fijan, nuevamente, vemos los mínimos y los máximos. Mínimos y máximo. Es decir, esta oscilación se puede reproducir matemáticamente, aparte de la curva en sí de contagio. Pero la oscilación estaba demostrando un fenómeno real, presente en todos los países. Y eso, si un país que no tiene confinamiento, o que tiene libertad, o le da la garantía a las personas de que sobre ellos recae la responsabilidad de contagiarse o no contagiarse, como pasó en Suecia, y vemos que esas oscilaciones también están presentes, igual que aquellos países en donde hay cuarentena, entonces significaba que se estaba produciendo un fenómeno real. Acá, entonces, lo que hice fue tomar... Y de pasada también que la cuarentena no sirve para nada, ¿no? No lo sé, porque todavía no... O sea, si vemos que porque vamos a ver más adelante la curva de contagio en sí, y otra cosa es la oscilación. Entonces, la curva de contagio puede ser mayor o menor, pero la oscilación está presente independientemente de que un país tenga o no tenga, en este caso, cuarentena. ¿Ya? Okay. Pero me di cuenta que en todos los países, entre ellos también Chile, incluso Estados Unidos, que los primeros días, algo así como 40 días, 50 días, a veces menos más, antes de producirse esa curva, a pesar que aquí, si tú te fijas, hay ya una oscilación, sin embargo, el patrón de la curva tiende a ser como una exponencial. ¿Ya? Aquí, obviamente, como hay una dispersión de datos bastante fuerte, entonces el índice de correlación es bastante malo, ¿no? Hay 0,87, no alcanza ni siquiera a 9. Pero está demostrando, ya veíamos acá, si ustedes se fijan, que nuevamente ya en estos primeros días, y eso que son los primeros días de contagio de la curva de Brasil, ya se podía ver esta oscilación. ¿Ya? Acá hay otra también similar. Y lo interesante es Rusia. Rusia es la nación que sale del modelo. ¿Por qué? Porque no presenta oscilación, presenta solamente la curva típica de contagio, que la vamos a ver, pero no se produce este ruido, que esta señal ruido de oscilación de 7 días desaparece. Y si ustedes se fijan, acá la curva inicial de contagio de los primeros 40 días es bastante lisa, no sé si te alcanzas a ver. Sí, se ve súper lisa. Es casi constante, ¿no? Una ascendencia constante. Sí. Justamente.
Entonces alguien podría decir, podría ser casi una parábola o una exponencial como está acá, pero se ve perfecto, no se ve una oscilación pronunciada. Pero en todos los países, sin excepción, empecé a encontrar que había una señal más o menos que tenía esta forma, una señal, ¿ya?, que tenía una función, una suma de senos y cosenos, una forma ondulatoria, que era casi como, tú te acuerdas, cuando uno trabaja con señales de audio, o las señales FM, tienes una portadora y tienes además, ¿no es cierto?, la fase moduladora. Entonces me di cuenta este tipo de gráficos se ve cuando uno está generalmente recepcionando la onda musical que va llegando, se ven este tipo de gráficos que generalmente son bien constantes, ¿no? Justamente, entonces lo que hice fue tomar en Excel, como yo voy tomando todos los días, hasta el día de hoy, todos los días, los Excel y los números para cada uno de los países donde tienen mayor cantidad de registros PCR. Entonces lo que puedo hacer es con esos datos modelarlos y ajustarlos a alguna curva matemática. Entonces empecé yo a jugar, a buscar las distintas formas solamente para entender la oscilación, porque ya estaba claro, como vamos a ver más allá, cuál es la curva de contagio en sí. Entonces, la curva de COVID, del coronavirus, la que le llaman la pandemia, tiene dos partes. Una parte que es la curva de contagio en sí, que la vamos a ver, y que es lo que yo digo, la fase, en este caso, moduladora, y, o sea, la fase de contagio propiamente tal, y después la fase moduladora, que es esta señal oscilante, que todavía no encuentro cuál sería el sentido físico, ¿ya? Aquí, bueno, empecé a jugar con varios tipos de señales, y aquí fue una cosa que entonces empecé a ver acá. Yo tengo obviamente acá hasta mayo, pero ahora tengo hasta agosto, que no alcancé a pasarlos acá, pero empecé a ver esta forma. Si ustedes se fijan acá, solamente me detuve en los mínimos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para Estados Unidos no se alcanzaba a ver acá, pero por ejemplo empezamos a ver que cuando se producía un mínimo acá en Suecia y en Alemania hay una diferencia casi de un día. Pero cuando se producía el otro mínimo, tenemos 29 de marzo, Suecia, 29 de marzo en Alemania, y el global también 29 de marzo. Y después acá vemos todos los mínimos que siguieron hasta aproximadamente el 27 de mayo. Y si tú puedes ver, Miguel, los mínimos tienden a coincidir casi en todos los países. ¿Te fijas? Acá, por ejemplo, tenemos para Estados Unidos mínimo el 5 de abril, Suecia 5 de abril, Alemania el 6 y el global 6. Después 13, 12, 14, 13, 20, 20, 21, 20 en abril. Después acá tenemos para el 27 todos estos países estudiados, en este caso Estados Unidos, Suecia, Alemania y la global, la curva global, todos coincidían en el 27. Después tenemos 4 de mayo, 3 de mayo, 4 de mayo, 4 de mayo, y así. Y si lo vemos hasta ahora, que vamos a ver ahí las curvas más allá, se va acentuando ese fenómeno resonante de máximos y mínimos, se acentúa cada vez más. Y eso a mí me llama como científico profundamente la atención, porque significa que estamos ante la presencia de un hecho real, de un hecho físico. Profe, lo que pasa es que aquí cuando uno... Que no podemos nosotros... Profe, desde la ignorancia, yo cuando veo lo que usted me está mostrando, los máximos y mínimos, uno dice, bueno, esa situación se puede dar suponiendo que los contagios comenzaron en la misma fecha o aproximada, y que tenemos las mismas condiciones tanto climáticas como sociales en los diferentes países. Entonces es muy complicado que esto se dé igual, por ejemplo, entre Estados Unidos, que a lo mejor están en un verano súper caluroso, y no sé, pues Chile, que en este momento estamos en pleno invierno. Entonces, obviamente llama la atención, incluso para uno que no tiene el conocimiento científico en esto, que se produzca esta similitud de máximo y mínimo tan evidente, ¿no? Exactamente. Y otra cosa, es que si tú te fijas, y como bien dices tú recién, Miguel, los contagios se iniciaron en los distintos países en días diferentes. Por ejemplo, en España y Chile hay un delay de varios días, incluso de meses, respecto, por ejemplo, a lo que hay en Argentina, cuando se detectó el primer contagio, etc. Y sin embargo, independiente del día en que aparecieron los primeros contagios, en el tiempo, todos los países tienen este mismo máximo y mínimo precisamente el mismo día. Eso significa que
ese fenómeno oscilante es un fenómeno global que está midiendo algo real y que no corresponde a un error de muestreo o que de pronto hicieron mal las medidas. Y eso es una de las maneras que para mí es indicador de que efectivamente estamos ante un contagio real. O sea, que el coronavirus es real, para mí no hay duda. O sea, cuando alguien me dice, no, el coronavirus es una cosa inventada, no existe, no está contagiando, yo, por los hechos, estoy mirando de que efectivamente estamos ante la presencia de algo que efectivamente existe. Porque si no fuese así, no podría existir este fenómeno resonante. Y además otra cosa, que como vamos a ver, no podríamos modelar tampoco las curvas. Y sin embargo, tanto la curva, como la portadora, como la moduladora, se puede modelar con unas ecuaciones matemáticas, pero perfectas, Miguel. Y eso es otra cosa también extraño. Porque en general, uno cuando trabaja con modelos estocásticos, estadísticos, en general lo que trabaja uno con muchos márgenes, a veces dependiendo también del muestreo, tiene a veces márgenes de error más o menos considerables, sobre todo cuando pasas de un país a otro. Pero a medida que el muestreo va aumentando en todos los países y vamos viendo que los PCR se van haciendo cada vez más acuciosos, esta señal oscilante y a su vez la curva se va haciendo cada vez más, mira, es feo lo que voy a decir, pero más bonita, ¿ya? Más bonita, matemáticamente. Claro. Entonces, más limpia, se podría decir. Y eso está demostrando que estamos ante un fenómeno real, no inventado, ¿ya? Bueno, entonces, acá estoy mostrando diversos, simplemente para pasar ahí de las formas matemáticas, las distintas curvas, y más o menos ya con esto, aquí en esta señal, empecé a ver un poco qué era la manera, la forma que tenía la curva del coronavirus, de contagio. Hasta que logré encontrar más o menos cuáles eran las curvas, la paramétrica. Paramétrica significa que es la curva modelo, la cual después tú vas ajustando para cada país, ¿ya? Entonces acá, esta era la manera, la curva típico de contagio del coronavirus, porque en ese momento Alemania, estamos hablando de ya en mayo aproximadamente, tenía un muy buen análisis de PCR, así que era muy fácil modelarlo. Otros países no tanto. Y entonces empecé a buscar cuál era la forma matemática. Y aquí esta la hice a mano alzada porque no pude encontrar donde ya lo había pasado al computador, ¿ya? Pero esta es la curva que yo, cuando estaba trabajando, o sea, esta imagen que tú ves es la imagen que dibujé yo, fue lo primero cuando estaba saltando de felicidad, cuando pude encontrar que esa era la ecuación, porque la hice a mano. ¿Ah? Entonces dije, esa es la ecuación que tiene el coronavirus. Una especie de eureka. Una especie de eureka, bro. Claro, justamente, claro. Justamente. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿y sabes por qué me llamaba la atención esa curva? Porque yo dije, la he visto en alguna vez. ¿Y sabes dónde la vi? No me vas a creer. En un viaje una vez que hice en los años 90 a Estados Unidos. Entonces, íbamos nosotros a una charla en Canadá. Entonces pasamos por Estados Unidos y me acuerdo que nos detuvimos un tiempo en Los Ángeles y estaban, me acuerdo, una feria de exposiciones de físicos y matemáticos mostrando un montón de curvas, señales, etcétera, libros, y estaba muy barato. Así que empecé a ver y encontré uno de los libros que todavía los tengo ahí, que justamente de ahí empecé a estudiar, modelos de diversos tipos de curvas paramétricas que se podían dar no solamente en física, en matemáticas, sino también en señales, etc. Entonces, en virtud de todo eso, que yo lo había estudiado en esos años, me acordaba yo haber visto algo parecido. Y aquí está, Miguel. Esa es la curva, te presento la curva del coronavirus. Esa es la base. ¿Ya? Esta es la base de contagio. Llegamos a darle una ecuación al tema, ya se vuelve aún más difícil de entender, pero aún más interesante también. Claro, mira, básicamente la curva no está centrada. ¿Te acuerdas que hablábamos en unas diapositivas antes, hablábamos de que tenía que ser una campana gaussiana? Claro. La curva de contagio en general. Bueno, acá yo me estaba dando cuenta que no era así, sino que tenía aquí un proceso de ascenso, como ves acá, y después empieza a tener un proceso de caimiento, como si fuese casi como un condensador. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿te fijas? Y entonces el valor del punto máximo se calcula acá. Entonces, obviamente lo que hice yo fue ajustar el modelo
y buscar aquellos parámetros de la curva en la cual las constantes D y B, ¿ya? La diferencia de los dos fue C1, ¿ya? Es decir, el denominador acá fue C1, para simplificar. Entonces, ahí obviamente no vamos a entrar ahora porque un día podemos hacer todo lo que son las consideraciones matemáticas, que es muy bonito, cuando empieza uno a ver qué pasa si A, B, C y D tienen ciertos valores, cuáles son los puntos de intersección, una serie de cosas que son esa sería una clase, determinar. Una entretenida clase de ciencia, profesoría esa. De matemática aplicada, claro, pero no lo voy a hacer ahora porque se aburrirían las personas y diría que una clase de matemática y no de exposición. Hablando este tipo, claro. Saltemos. Bueno. Entonces, con esas ecuaciones empecé a darme cuenta de que por ejemplo, para el caso de Brasil, para el 11 de mayo, a partir del 11 de mayo más o menos, tenía esta forma, ¿ya? Es decir, si uno le metía datos, números así directos, empezaba a encontrar que los primeros días, ¿te acuerdas? Había una fase exponencial. Pero después aparecía la fase que le llama la fase portadora, que es la curva de contagio propiamente tal, que es la curvita que estábamos hablando, esa es la que está acá, la fase que le llaman portadora, ¿ya? Y después viene una tercera fase, que está dentro de esa misma curva, que es la fase moduladora, ¿ya? Que aquí está más o menos ya con datos, con números, ¿ya? Bueno, esta es la forma paramétrica, que no voy a entrar nomás pero aquí es interesante que esta curva, el n, el parámetro n que está acá, tiende más o menos a 2. Cuando se aleja mucho de 2, en realidad ya no es representativo de las curvas de contagio de los países. ¿Por qué? Otra pregunta, no lo sé. ¿Ah? Es lo que está mostrando hasta ahora los modelos. Aquí estaba mostrando más o menos cuál era la primera fase, la parte portadora para Chile en ese momento, que tuve que hacer correcciones porque estos valores eran al final mayores, más grandes. Explicarle a los amigos, profe, explicarle a los amigos que lo que usted está mostrando ahora es como la base teórica de de las conclusiones o de la hipótesis que usted nos puede manifestar más adelante, porque alguien que puede llegar en este instante y estar viendo los números y las fórmulas en el fondo no va a entender nada, pero es solamente la base teórica de cómo se llegó al modelo que usted está presentando y las posibles hipótesis que vamos a discutir más adelante en el programa, profe. Sí, se pegó acá, estoy esperando que cargue las imágenes, no las suelta. Estas cosas. Mientras tanto, no sé si tienes alguna duda o alguna consulta o algún análisis que quieras exponer. Le digo que difícilmente podría cuestionar yo la fórmula. No, pero por ejemplo, a una discusión físico-matemática. No, sí, claro, pero me refiero yo que más allá de eso es el hecho de que uno no tiende a encontrarse, o sea, yo fui el primer sorprendido encontrar que hubiese una forma matemática para describir esta curva de contagio. Fui yo el primer sorprendido. Y lo otro era de que estuviese cargada hacia la izquierda, que la curva no fuese simétrica. Esa asimetría también me llamó la atención. Que vamos a ver que... ¿Es propia de estos tiempos nomás o no? Eso de que esté cargada a la izquierda. No lo sé, porque... claro. Bueno, no sé, claro. Claro, matemática nomás abstracta, ¿no? Uy, no sé qué pasó, que no quiere soltar. La pregunta, profe, a medida que usted iba avanzando con este modelo y este análisis tan físico, matemático que usted está haciendo del COVID, ¿qué usted ha ido compartiendo con otras personas del ámbito científico y qué han ido opinando unos u otros? Porque imagino que cuando usted ya se adentra en explicar esto ya de manera tan científica, aparecen las preguntas, las dudas, las opiniones y se empieza a interesar más gente. ¿Cómo se ha vivido usted este proceso? Porque usted lo ha ido compartiendo en Facebook y claro, muchos entendemos un poco el tema, pero tampoco somos expertos, entonces más de algunos, ya siendo más duchos en este tema, probablemente ha entrado a la discusión o a preguntar datos como las fórmulas que usted estaba compartiendo, etcétera, etcétera. Sí, bueno, me está reclamando, dice que la conexión internet inestable.
tengo problemas ahí. No sé si tú alcanzas a ver todavía. Sí, yo veo perfectamente, profe. ¿Aló? Yo veo sin ningún problema, ¿Aló, profesor. Miguel? ¿Me escuchas? Sí, Ah, yo lo ya. escucho bien. Está todavía cargado porque está indicando. Sí, pero tranquilo. Dice que Mientras tanto, le está costando cargar el. lo está Ya, pensando. mira, efectivamente, yo he tratado, he compartido con. Claro, he compartido algunos de los. Y también con personas del área de medicina. Y también algunos amigos matemáticos, entre ellos a Jorge Reyes, nuestro Profe. amigo Jorge Reyes, Claro. físico. Entonces, y a todos les ha sorprendido, porque efectivamente hasta ahora, por lo que me dice la gente del área de biología, sería la primera vez que se ha encontrado que un virus o la forma de contagio de un virus sigue esta tendencia matemática, que nunca se ha visto. De hecho, dice que sería la primera vez, hasta ahora, obviamente todos me dicen lo mismo, no hay que adelantarse porque puede haber algunas excepciones o no, pero hasta ahora no existe ningún dato histórico que muestre curvas de contagios similares para pandemias o para contagios de otras cepas virales o entes patógenos. Entonces eso no deja de ser interesante porque significa que claramente este virus es diferente. Yo no quiero decir todavía, Miguel, que si es fabricado, si no es fabricado, si es el mismo virus que habla el paper ahí de Wuhan con los otros norteamericanos, no lo sé, no lo sé. Yo no quiero decir eso porque sería aventurado o adelantarme en algo que no tengo todavía yo las nociones completas ni los datos. Pero lo que sí puedo decir es que en virtud de los datos que en este momento son públicos, es posible entender que la curva, que primero, que el coronavirus es real, que contagia. Pero hay una cosa interesante, que no contagia todos los días igual. Como lo vamos a ver en países como Suecia en los últimos días, hay días en que todo el mundo podría salir y ese día no se contagia, pero 7 días después, o sea, 4 días después, cuando alcanza el máximo, ese día tiene la persona la mayor probabilidad de contagiarse. ¿Me entiendes? Profesor, O sea, es sí, una cosa de loco. ahí surgió, Hay días que tú sales y que profe, ahí no simplemente, como vamos a ver, en Suecia. surgieron varias teorías con respecto a eso que ya usted me lo había dicho y lo habíamos conversado un poco por interno, y surgieron varias teorías que decían que a lo mejor podía obedecer a esto de la parte electromagnética, de la función de ciertas ondas que hay en el medio ambiente, que serían en el fondo a lo mejor provocadas intencionalmente. Se puede ligar un poco, incluso los que hablan ya en la teoría más de conspiración con respecto al 5G, ¿podríamos incluir ese punto dentro de lo que Mira, usted nos yo está voy a decir contando? algo que ojalá, yo voy a decir, no, esto, sí, tengo un gráfico que con eso descarto cualquier cosa, porque hay un mapa del mundo donde estaban todas las antenas 4G, 5G, y me di cuenta de que no tenía ninguna correlación, tanto en la forma de contagio como en la oscilación. Entonces, en virtud de los datos así, datos duros, que revisando todos los países, tanto los que tienen las antenas 5G como aquellos que todavía no las han instalado, y no habría relación, ni siquiera tampoco con las otras antenas de telecomunicaciones. No habría una relación. Y a lo mejor una onda electromagnética con el sol, profe. Lo cual significa que, porque podemos ver que tanto en países pobres, no lo sé, es un proceso global, es claramente un proceso global, o sea, significa que hay algo que está dentro del organismo que de alguna manera resuena, mira lo que te voy a decir, resuena con esta infección. Yo no te puedo decir si es para mejor o para peor, pero es interesante porque si todos los seres humanos, todas las curvas de contagio en todos los países, tanto los países más pobres como los países más ricos, etcétera, sienten esta oscilación, significa que, y está asociado al coronavirus, y si hacemos fe, porque también tenemos que hacer fe de que las mediciones lo están haciendo efectivamente en virtud de un valor PCR sacado específicamente de pacientes que se supone que tienen que saben que están contagiados con el coronavirus, no otra cosa,
si hacemos fe de eso, vemos que claramente el coronavirus está, la forma de contagio diario está resonando de una manera que no es la habitual para las formas de contagio. Me refiero con otro tipo de patógenos, entes patógenos. Y eso significaría que, por ejemplo, yo voy a decir algo que no sé, que para mí es solamente mi hipótesis de trabajo, estoy viendo si existe una correlación entre el coronavirus, las curvas de contagio del coronavirus y la hemoglobina, la hemoglobina en la sangre. Porque la hemoglobina, tú sabes que es como una red en la cual el centro tiene un átomo de fierro oxidado. Y el fierro obviamente es magnético. Entonces, y si tú te fijas, tú tomas la molécula de clorofila y la molécula de hemoglobina, tú te das cuenta que las dos se parecen, con la diferencia que en el centro, ahí parece que voy a poder abrir. Sí, está lenta la conexión, así que me disculpan los auditores y nuestros videntes ahora, televidentes. Suena raro eso. Televidentes, exactamente. Ahí estamos abriendo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que aquí como vamos a empezar a ver que efectivamente había un patrón y este patrón está demostrando que efectivamente hay días en que las personas tienden a contagiarse más que otros días. No todos los días se contagian las personas de la misma manera, lo cual eso es algo anómalo, es nunca antes visto, porque evidentemente no puede ser que... Claro, porque no puede ser, por ejemplo, que un día las personas salen y tienen mayor probabilidad de contagiarse que otro día. Mira, aquí estamos viendo ya más o menos las formas de las curvas. Esa era las formas de las curvas que veíamos en Alemania. Y quiero pasar a la... No logro entender por qué está tan lenta la cosa. Porque cuando uno habla de estas cosas, pasan estas cosas. Claro, pero mira, en general lo que sí puede uno estimar que cuando ya empieza uno a ver que países como Suecia, porque para mí Suecia, España también, Estados Unidos, Brasil, son países que han hecho buenas mediciones, bastante buenas mediciones, entonces son bastante confiables y uno logra ver estos procesos que son que se ajustan a un modelo matemático bastante cabal. O sea, tú puedes decir, mire, o sea, es posible, yo no quiero aventurar nada, pero puedo pensar que de aquí a octubre, noviembre, con la cantidad de datos que ya tenemos, el modelo que estoy aquí, en este caso, mostrando, se va a poder implementar y se va a poder ajustar perfectamente. Y eso es algo interesante, porque en general uno pensaría que este tipo de fenómenos no obedecerían a alguna ecuación matemática exacta. Y sin embargo, aquí estamos viendo en la práctica que no es así. Profe, y dentro de esa misma lógica de curvatura, entonces, una posible vacuna tendría que aplicarse en ciertos días para que tuviera más efecto, ¿o no? Sería como una... No es eso. No, pero, por ejemplo, no sé si alcanza a ver mientras carga el otro. ¿Alcanza a ver ahí bien? Sí, con la curva de contagio. Ya, mira, voy a ir pasándolo ahí mientras, porque está demasiado lento al compartir. Resulta que está cargando. Aún vemos la curva de Alemania. Brasil, ¿no? No, aún si tú te fijas, ¿se alcanza a ver? Ahí estamos en Brasil, sí. Voy a correrlo un poquito más acá. ¿Y ahí se alcanza a ver bien? Sí, se ve, profe. Sí. Ya. Mira, voy a mostrarlo mientras acá. Le pido disculpas a los televidentes porque está la cosa demasiado lenta, entonces no quiere compartir con pantalla grande. No quiere hacerlo. No quiere mostrarse el modelo. Bueno, este es interesante. Este es Luxemburgo. ¿Sabes por qué Luxemburgo? Porque Luxemburgo es un país chiquito que tiene 613.000 habitantes. Y los contagiados hoy día no son más de 7.700 personas. Y los muertos son 124 hoy día. Y sin embargo, vemos que el fenómeno acá, tanto resonante como la curva de contagio, es pero perfecta.
Y de hecho podemos ver claramente, no sé si te alcanzas a ver, Miguel, y también los auditores, que vemos que hay dos contagios. Aquí una cepa se contagió, y de pronto apareció lo que le llaman hoy día la segunda ola. Claro. ¿Te fijas? Ahí está la segunda ola, en azul. Se produce un nuevo contagio, que no tiene que ver con el anterior. No es que las personas salgan más o menos. La misma lógica anterior, claro. ¿no? Exactamente. Y aquí quiero mostrar esta acá de la forma matemática. Esta, por ejemplo, es la forma matemática que tenía para los primeros meses, los primeros días de Chile. ¿Te fijas? Ya se veía también este proceso oscilatorio, que aquí yo lo estaba prorroteando hasta por 145 días. Y ahí están las dos fases. La fase moduladora, que es la curva esa, y la fase la fase portadora, que es la de arriba, y la fase moduladora, que es la de abajo, que es la oscilante, ¿ya? Que tiene que ver con la forma que aquí va a aparecer. Con esa. Esa es la curva característica del coronavirus, ¿ya? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes un contagio, después va bajando y de pronto se produce otro contagio, así que vas a tener otra curva que puede ser más pronunciada que la anterior. Pero en el fondo es una amplificación o, ¿no es cierto?, disminución de esa curva principal. La forma es exactamente la misma. ¿Y cuál es la forma? Profe, ¿ese es el proceso que están viviendo en España ahora, que se está diciendo que tienen que volver de nuevo al confinamiento porque es la segunda ola? ¿Es lo que están viviendo los españoles en exactamente. este momento, ¿no? Okay. Justamente, claro. Mira, acá está Suecia, así estaba Suecia. Ya veíamos que Luxemburgo había tenido también una segunda ola y aquí vemos también Suecia. Suecia tiene una segunda ola. Y sin embargo, tú te vas viendo que aquí la señal está, ¿no? La osciladora, la parte de la oscilación, es cada vez más pronunciada. Aquí, por ejemplo, vamos a ver en esta para el caso de... Este es de Chile. Así se ve la curva de Chile, ¿ya? Así se ve la oscilación. Aquí va la curva, el aumento, y después aquí obviamente va la disminución. Y aquí era al 24 de julio, tenía esta forma. Y si tú te fijas, la fase oscilatoria es súper clara, ¿no? Bueno, o sea que en Chile aproximadamente para octubre, noviembre, el día de la segunda ola y con más potencia que la anterior, mira, ¿no? Siguiendo la lógica. Todavía no, claro, siguiendo la lógica, porque me gustaría tener los datos duros, pero más o menos por lo que yo veo, a finales de septiembre. A finales de septiembre comenzaría la segunda ola. Okay. ¿Ya? La segunda ola. Mira, aquí está, esa es la curva, ¿no es cierto?, la que está mostrando de Chile, y esta es la que muestra ahora, hoy día, el Ministerio de Salud. Si tú te fijas, es totalmente distinta a la que mostraba, ¿te acuerdas?, unos meses atrás. Y esta, en amarillo, es precisamente, fíjate, la misma oscilación que yo predigo. O sea, no, ellos no están, no es que se estén basando en mi modelo. ¿Te fijas? Y sin embargo, se ve claramente esa oscilación, la que predice mi modelo. Aquí está mi modelo. Espérate. Ahí está. ¿Te fijas? Mira, ahí está la forma. La forma en morado es la exponencial. Y la forma oscilante es la que está antes, a la izquierda. Y esta es la forma, volvemos, a la que dice el Ministerio de Salud, ¿ya? Que era para finales también de julio. Es decir, se ajusta plenamente a mi modelo matemático. En el fondo, es una demostración que el modelo matemático que yo estoy prediciendo efectivamente se puede apreciar en distintos países cuando mejoran sus test, en este caso de PCR. Pero ¿te acuerdas al principio, cuando estaba todavía con el ministro Mañalich, no eran tan, en este caso, certeros? ¿Te acuerdas? Y que había armado toda una discusión. Justamente. Mira, y aquí te quiero mostrar esto que a los televidentes seguramente les va a llamar la atención. Miren, por favor, esto. Esta es una fase moduladora, solamente la fase moduladora de la curva del coronavirus en Suecia. Si ustedes se miran acá, está el nivel 0, ¿no? Este es el 0, que está ahí, no sé si alcanzan a ver con el cursor que estoy moviendo. Sí. Ya, pero resulta que acá la señal sigue bajando, ¿no? Está por valores negativos, que pasa incluso los menos 500. ¿Qué significa menos 500? Significa que los valores de los contagiados serían negativos. Y uno dice, no puede ser, no existe PCR negativo. Es imposible porque son 0 nomás, no podrían haber PCR negativos. Claro. Pero sin embargo, si uno sigue la tendencia de la moduladora, de la fase moduladora,
la fase moduladora te dice que la señal debería seguir hacia abajo, aunque evidentemente no hay contagiados negativos. Pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve físicamente? Se ve algo así. Esa es la de Suecia. No sé si alcanzas a ver. Sí, sí se la alcanzó. Hay unos días que son cero. ¿Te fijas? Hay unos días que no hay mediciones. Y no es que, o sea, no hay valores de contagio. Y no es que ese día no se hicieron mediciones de PCR, es que simplemente se midieron allí y no hay positividad, no existe contagio. Es decir, si tú sales esos días en Suecia, ahora, a partir casi de finales de julio, perdón, de mediados de junio, en adelante hasta ahora, vamos viendo de que esos días, si tú sales a la calle, podrían salir todos los suecos, todos a la calle y no se va a contagiar ninguno esos días. Y eso es como que la fase ahí, es como que ahí el virus estuviese en una etapa de letargo. Pero si tú te vas 3 días después, ¡pum!, o 2 días después, tienes el máximo acá. Y entonces ahí tú tienes una alta probabilidad de contagiarte. Entonces, sí, si uno pudiese modelar, le podría decir... Es de un extremo muy grande al otro. O sea, si vemos este valle, como usted le llama, este valle de vacío, donde no hay ningún tipo, y después se va, no sé, prácticamente en un lapso de un día o 2 días, se va al nivel máximo, es como, ¿qué pasó? Así como apretar on-off, ¿no? Es como apagar y prender la luz, ¿no? Así es. Y mira, y es interesante porque aquí estamos viendo los últimos días. Yo corté todo aquí en la fase, todo lo que era la parte inicial, y solamente consideré la segunda fase de contagio de Suecia, y entonces nos damos cuenta que la forma de la oscilación de la fase moduladora tiene esta forma. Y mira cómo va cruzando hacia el lado negativo. O sea, en el fondo lo que está reproduciendo es una señal real. Pero evidentemente, como no tienes contagios negativos, porque no puede haber PCR negativo, pero eso no quiere decir que la señal matemática no siga hacia el lado negativo. Es decir, está demostrando que hay una oscilación real. No sé si se logra entender lo que quiero mostrar. Que la onda en el fondo es constante, aunque se tienda a subir o bajar, pero es constante en el punto donde, o sea, claro, y mira, en el punto centro siempre está donde... Justamente, y si pasamos a Dinamarca, vemos que también, a pesar de que la fase portadora es diferente, sin embargo la fase moduladora es la misma, tiene la misma señal, mira, y también pasa hacia el lado negativo. Es decir, Dinamarca y Suecia tienen fases, en el caso de fases moduladoras similares. Y vamos a ir al de España, creo que vamos a ver ahora el de España, que está en la segunda ola de contagio, y vamos a ver que también, fíjate, vemos la misma situación. ¿Te fijas? Es decir, estamos ante un fenómeno real, no un fenómeno ficticio, inventado. ¿Te fijas? Por eso insisto, cuando las personas dicen no, o aparecen médicos diciendo no, el coronavirus no existe, o no es real, qué sé yo, hay otros que dicen no, a lo mejor no es pandemia, pero no puede alguien negarlo porque estos datos, nuevamente digo, haciendo fe de estos datos, son reales, no son inventados. Mira, esta es la forma de Estados Unidos que tiene hasta hace 2 días atrás. Esta es la curva de contagio, ¿ya? Y están las dos ecuaciones. La ecuación de arriba, no sé si la alcanzas a ver, Miguel, en azul, sí. Y la que está en rojo, son las dos curvas de contagio, con la diferencia en que la azul está desplazada. Es simplemente la misma curva que habíamos visto en la paramétrica inicial, pero que está desplazada. Así te fijas, aquí está la primera, y después este día, ¿no es cierto?, que está en un tiempo T1, ¿no?, y con un nivel de contagio K1, ese es el nivel 0 para esta segunda, y comienza entonces esta segunda curva de contagio. Y por tanto, tiene la misma forma característica, cambian simplemente algunos parámetros, aquí está el desplazamiento, pero vemos que entonces si nosotros sumamos esta curva más esa curva, entonces esta curva, tenemos las curvas de contagio de, en este caso, la sumatoria, tenemos la curva de contagio completa de Estados Unidos. Y sin embargo, volvemos a ver que sigue la parte oscilatoria, en ambas es la misma, ¿te fijas? Seno arriba, coseno. ¿Ya? Son similares. Cambian algunos parámetros, pero la forma oscilante es la misma. No cambia. Hay un nuevo foco de contagio, una nueva ola, pero mantiene la misma oscilación. No cambia la oscilación. No es que sea más apretado unos días o después. No mantiene la misma figura. Y eso es exactamente. Y acá está la fase de
Esta es. Esa, te fijas, aquí está la curva, una curva básica de contagio, te fijas, del coronavirus, pero sin la fase, sin colocar en la ecuación la fase de oscilación, solamente la parte portadora, ¿ya? Que es la curva en sí, sin la oscilación, ¿te fijas? Esa, ahí está solamente la desplazada, solamente mantiene la misma lógica. Si tú te fijas, son, en el fondo, la curva de contagio en sí, son dos exponenciales negativas que se restan. Y esa diferencia de esas dos es la que hace que tenga esa curva donde está tirada hacia la izquierda, levemente su pico se alcance hacia la izquierda. Pero si nosotros además agregamos la fase moduladora, es la ecuación que te estaba mostrando acá, ¿te fijas? Que es la fase resonante, que está acá, que está dada por la expresión seno más coseno, ¿te fijas? Y lo curioso, si tú te fijas, que calculas el seno de lo que está adentro, después el coseno precisamente es lo inverso. O sea, claramente una señal resonante, tal cual como cuando uno tiene ciertas señales de audio, ¿no? Pero no me quiero meter en eso. Es como una simetría nomás, es como uno hace una figura simétrica, un mirror, como se dice. Justamente. Y si tú te das cuenta que al esa expresión ser la misma en todos los países, mira, acá tenemos una expresión donde tenemos Suecia, Brasil, Estados Unidos. Y si tú te fijas que los mínimos, cuando hay un mínimo, todos alcanzan el mismo mínimo, ¿te fijas? Va bajando, pues la curva en sí va cambiando, pero los mínimos tienden a ser los mismos días, a repetirse los mismos días, para todos los países. Sí, todos los países. Hay una voy a decir a una señal internacional que lo único que varía es por el punto en el globo en el que estáis, pero sube y baja de acuerdo a una señal que es como general para todos, ¿no? Justamente. Y aquí, si tú te fijas, está la señal para el mundo. Esta es la señal del mundo. Y tú te das cuenta que los mínimos y los máximos son en todos lados lo mismo. O sea, claramente que hay una señal. Esta curva, por ejemplo, tú la puedes reproducir matemáticamente de forma perfecta. Puedes decir esto, y seno, coseno, qué sé yo, y puedes ajustar, y puedes decir, esta es la forma de la señal. Y hasta puedes determinar cuál es el error. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedes decir que esos días no midieron esos días muy bien, no estuvieron bien medidos los PCR, pero si hubiesen medido más, la curva cada vez hubiese sido más bonita, más perfecta. ¿Me sigue? Sí. Acá, por ejemplo, está la otra de acá Suecia con respecto a Brasil. Y mira la forma de Brasil, cómo oscila. Acá estamos hablando de valores de 30.000, 40.000, o sea, imagínate que, por ejemplo, para un día tenemos más de casi 55.000 contagios y días después, baja a menos de casi 15.000. Entonces no puede ser que esa oscilación sea un problema de muestreo, no es un error ni de los laboratorios, ni de los científicos, está demostrando que es un proceso real, es un proceso físico que no ha sido considerado por la literatura porque probablemente nunca se había visto ni habíamos tenido el tiempo suficiente como para poder hacer un análisis tan detallado, exactamente, claro. Y obviamente, como te digo, aquí lo que fui haciendo, yo fui modelando, mirando, uno a uno, analizando datos, correlacionando, mirando modelos, etc. Y me daba cuenta que efectivamente a medida que va pasando el tiempo, cada vez más podemos ver que efectivamente, y aquí hay una cosa interesante, y con esto quiero, para después solamente las preguntas, terminar. Las islas, ¿cómo se comportan las islas? Por ejemplo, Nueva Zelanda, Cuba, Inglaterra. Entonces también tomé aquí algunas imágenes de, por ejemplo, esta es la forma de Nueva Zelanda. Y resulta que, bueno, más o menos igual aquí, a pesar que está más deformado, pero también se ven los mismos fenómenos. Aquí incluso se alcanza a ver tímidamente que hay un segundo foco de contagio. Pero te fijas que los valores no pueden ser todavía bien ajustados porque estamos hablando de un máximo de 90 contagios nomás, ¿me entiendes? Son valores muy pequeños, por eso es que, exactamente, porque entonces tú tienes que la cantidad de datos del muestreo no es suficientemente grande como para poder
afianzar el fenómeno, pero sí puedes mirar efectivamente que el comportamiento matemático va a ser similar. No hay discusión en ello. Y bueno, una de las excepciones que quiero terminar acá es Rusia. Que para mí esto es Esta es Rusia. Acá hay una, no sé si alcanzas a ver, una X acá. Sí. Ya, Sí, esa Rusia, significa, ahí no lo hay que hago medio. ver es que solamente en la curva de contagio, claro, la curva de contagio tiene solamente una fase portadora. La curva en sí, que vemos acá, que está acá en rojo, en azul, en verde, qué sé yo, esas son las curvas de contagio. Pero curiosamente, mira, no se observa bien una fase moduladora. Y eso me llama la atención. ¿Te acuerdas cuando vimos al principio, cuando la curva también, la primera exponencial creciente de los primeros contagios era muy limpia? Sí, sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué Rusia no presenta esa oscilación? No se logra ver hasta el día de hoy esa oscilación marcada. Buena pregunta. ¿Qué Y tienen, eso que tiene una buena cantidad de muestreo. qué tienen los rusos que no tenga el resto del mundo? Aparte de Putin. Claro. Entonces, ahora, no creo que estén mal trabajados los datos, porque los rusos son bastante bien acuciosos en eso. Entonces, también es interesante porque hasta ahora ha sido el primer país que, teniendo una tasa de muestreo alta, no se observa el fenómeno de oscilación. Es decir, solamente aparece la curva de contagio, así, ¡pum!, limpia, casi limpia, que es la que está ahí en TIC, y no aparece la fase de oscilación. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué Rusia no tiene fase de oscilación? Buena pregunta. Esa es tarea para mí, para el futuro. ¿Será que de ahí Pero lo sale dejo la también señal? como la intención. ¿Será que de ahí sale la señal electromagnética, profe, no? ¿Que provoca la oscilación? Es que si saliera de allí, afectaría a todos lados. Afectaría también a toda Rusia. Porque si ellos estuviesen mandando algo, alguna cosa, a no ser que lo que decía yo también, que puede que haya dos señales, que una está interfiriendo con otra. Entonces lo que se produce es interferencia destructiva. Porque hay dos tipos de interferencia. La interferencia constructiva, donde los fenómenos de oscilación son cada vez más intensos, ¿no? Las amplitudes son más altas, pero también cuando se produce un corrimiento de fase, supongamos que hubiesen dos señales de igual oscilación, pero están corridas en fase, entonces significa que entonces esa señal desaparece. Y eso, para mí, y eso lo digo yo todavía como una hipótesis de trabajo, creo que no es que Rusia no tenga señal de oscilación, sino que la oscilación existe, pero existe otra señal también traslapada que anula la anterior. Entonces se produce lo que se llama interferencia destructiva. Mientras que acá, en Suecia, vemos que hay interferencia constructiva, igual que en Brasil. Profe, la pregunta es, Sí. ya poniéndome ya en el ámbito de la pregunta más profunda, porque si bien el análisis que usted nos hizo es muy interesante, ¿existirán análisis parecidos de otro tipo de enfermedades como para hacer la comparación? Porque a lo mejor alguien te puede decir, ok, pero este análisis a lo mejor ocurre de la misma manera con otras enfermedades. ¿Existe algún tipo de análisis o este es el primer análisis que se hace con respecto al tema matemático, respecto al contagio y todo eso? ¿Existe algún símil para hacer un tipo de comparación? Hasta ahora, para las personas que le he preguntado de distintas partes del mundo, incluso algunos amigos alemanes y todo eso, me dicen, y otros que son chilenos y todo, me dicen que no han visto nada parecido. Es la primera vez. Y algunos dicen que conocen bastante del tema, que sería la primera vez que un modelo matemático describe además este fenómeno y a su vez que las curvas de contagio tengan estas formas anómalas para las curvas en general de contagio que se conocen para otro tipo de, como te decía al principio, de infecciones, ¿eh? De patógenos. Es decir, estamos hablando de... y aquí mira, estaba mostrando con esto, esa imagen estaba es viendo aquí, ¿qué saqué es lo una que imagen. Estamos viendo en esa imagen? Eso es la solución. Pues. ¿Dónde está la solución también? Porque uno no solamente tiene que poner el problema, sino la solución. Bueno, acá, si tú te fijas, hay un gráfico donde está 2G, 4G, 5G, ¿no? En distintos... Y eso lo empecé a buscar para distintas partes del mundo, ¿ya? Y entonces me di cuenta de que no existe una correlación entre curvas de contagio mayor o PCR o incluso alteraciones en los niveles de oscilación respecto de los lugares donde hay antenas 4G, 5G o todo eso, ¿me entiendes? Entonces eso descarta la teoría de que supuestamente las señales 5G podrían afectar al organismo.
Porque si fuese así, sería notorio en algunos países donde hubiese alto 5G, que las curvas tendrían que ser, y las oscilaciones, muy diferentes a las que hay en otros países donde están, por ejemplo, como Sudáfrica, donde no hay tantos lugares donde hay incluso mucha pobreza, y sin embargo uno logra ver también esa marcada oscilación. Entonces eso descartaría, en principio, porque obviamente todavía no está dicho, ¿no? Algunos dicen que el coronavirus... realidad a los datos entregados, por supuesto. Suponiendo que los datos claro, entregados son claro, yo parto de la hipótesis de que los datos entregados por Chile y por el mundo respecto de los PCR son efectivamente hechos en personas contagiadas. Y por eso mismo, por ley de transparencia, dado que Chile no veía que hubiese un trabajo acuicioso inicialmente para determinar qué tipo de cepa de coronavirus teníamos, entonces hice una presentación por transparencia y le solicité al Ministerio de Salud en su momento, que ahora está en el Consejo de Transparencia, que necesitaba si podían entregarme fotografías, microfotografías con las formas del virus. O sea, necesitaba que en pacientes reales chilenos contagiados hubiesen tomado muestras, cultivos, etcétera, con los parámetros de Koch, y determinar cuáles son las formas del coronavirus, los tamaños, etcétera, etcétera, para poder justamente, en virtud de eso, terminar mi modelo. Porque eso es lo que yo necesito. Lo que necesito es porque, ¿no es cierto?, uno puede caracterizar matemáticamente cualquier cosa, pero después lo que hay que hacer es interpretar. Y para interpretar es donde yo necesito ahí de esas imágenes y también la asesoría de médicos, de biólogos, de virólogos, etcétera, para poder determinar, esta forma que está aquí se debe a este asunto. Este asunto es porque el PCR, se mide de esta manera, o hay esta variedad. El complemento de la hipótesis, ¿no? Exactamente. Entonces, hay mucho todavía por hacer. O sea, esto en el fondo lo que estoy mostrando es un modelo, y también le digo a los televidentes, que es un modelo matemático incipiente. Esto es, que se ajusta, que uno puede ajustarlo a los valores que se están en este momento mostrando. Sí, se puede ajustar, y se ajusta perfectamente. Es decir, claramente se da cuenta uno que es una función matemática. Pero la explicación del por qué, esto todavía falta todavía, hay mucho por hacer. Y para terminar esta imagen que se ve acá corresponde a la solución, porque la pregunta, bueno, ¿y cómo se podría resolver? Conversando también con un amigo alemán que tiene un laboratorio en la Amazonia, me dice que él encontró que en Chile y también en una parte de Estados Unidos, dependiendo de la latitud, hay una alga muy específica que encontró que él la ha estado trabajando, y que lo que hace es destruye todas las familias de cualquier tipo de coronavirus, incluyendo esta. Entonces, él inicialmente su intención no es hacer una vacuna, sino es generar un producto más bien de tipo, llamémoslo así, de medicina natural, ¿ya? Como tipo aerosol, donde así cuando una persona uno se coloca propóleo en la boca, lo hace con los extractos de esta alga chilena. Y obviamente por el tema de la pandemia, no pudo traer a su buzo táctico acá a Chile para ir a sacar porque necesita 5 kilos. ¿Por qué necesita eso? Porque necesita caracterizarla para después reproducirla. Porque inicialmente yo le decía, bueno, pero con 5 kilos no es capaz de generar algo para todo. No, me dijo, es para caracterizarla y después reproducirla en condiciones también, condiciones de laboratorio. O sea, hacer un terreno y toda la cosa. De hecho, tiene un proyecto muy, muy interesante. Algo así como cultivarla, en la cual, ¿no? puede eso en realidad es un cultivo. Entonces la caracteriza primero, y en el fondo no es algo tan novedoso, porque uno encuentra en la literatura que muchos productos, no solamente las algas, sino que, por ejemplo, en el sur de Chile, la nalca, tiene metabolitos que tienden a ser antisépticos, destruyen a veces no solamente las bacterias, sino también virus. La nalca, ¿te acuerdas? Sí. La nalca está en el sur. En Chiloé, sí. Eso, justamente, y que está a la orilla de los ríos. Y eso es una manera, ¿por qué? Porque como están expuestos a los hongos y a la humedad, entonces tienen metabolitos que lo que hacen rápidamente paralizar y destruir cualquier tipo de virus, patógeno o algo así que intente penetrar las células de estas, como te digo, de estas plantas nativas.
Pero el alga, particularmente, que la que estudia este alemán, esta alga chilena y más otra que está en Estados Unidos, dice que las dos son, pero tremendamente efectivas, porque de hecho hay metabolitos que se ocupan en este momento, la están ocupando para las vacunas o para las personas que se hacen tratamiento con el VIH. Entonces, es muy efectivo. Porque entonces vamos a comer una ensalada de alga, a ver si no. Ahora, el nombre... Claro, ahora el nombre no lo puedo decir ahora porque él pidió todavía la reserva hasta que, hasta que se pudiese terminar toda la investigación, caracterizar y toda la cosa. Y además que seguramente me imagino que él lo querrá transformar después en una patente o algo así. Por supuesto. Pero básicamente, básicamente hay elementos claros que en este momento él está desarrollando para prevenir, y precisamente por las cosas que hemos hablado. Y obviamente esto de las curvas tampoco han sido observadas, él no las ha observado y no, hay otras personas que me dicen lo mismo, no hay claridad de que se hayan visto este tipo de comportamiento. Pero si nosotros sumamos este tipo de comportamientos más los trabajos que hacen estas personas, estos microbiólogos, virólogos y todas las cosas, y se uniera todo eso en en un solo laboratorio o en un solo grupo de equipo, yo creo que en 2 años podríamos, estos mismos modelos matemáticos, después hacerte una exposición, en 2 años decirte, mira Miguel, esta parte de acá está implicando esta cosa acá, esto está significando esta cosa, no solamente a nivel de virus, sino a nivel del contagio sobre la población, ¿me entiendes? O sea, tenemos que poner este es el episodio 1, entonces. El episodio 1, claro. Obviamente que los contagios, las emergencias epidemiológicas son las que importan, porque uno dice, claro, yo caracterizo el virus, pero si alguien te dice, oye, el virus no contagia todos los días de la misma manera, eso sí que es raro, ¿no? Porque no tiene que ver con el calor, con el frío, la latitud, a excepción de Rusia, que sería como un caso aislado, caso particular, todas las demás naciones que tienen alto nivel o alto número de mediciones PCR, podemos ver claramente que que las curvas son similares y que las señales estas oscilantes son también únicas. Eso sería, pues no sé si hay alguna consulta también. Una preguntilla más de acuerdo a su estudio y a su opinión previa solución, ¿no? Hipótesis más que nada. ¿Qué hipótesis saca usted de acuerdo a esta oscilación tan particular? ¿Desde dónde podría provenir la razón de esta situación? ¿Tiene alguna hipótesis? O así, en lo personal me refiero, no, sin tener ningún tipo de prueba ni estudio previo, pero ¿cuál es la hipótesis que usted o alguno de sus amigos científicos le ha dado al respecto? Porque aquí podemos nosotros especular una cantidad infinita de razones, desde la energía solar, desde el rayo cósmico que viene del centro del universo, o como decía yo también, a lo mejor desde algún aparato electromagnético que está emitiendo ciertas señales. Ya descartamos el 5G, pero podría ser, no sé, la onda estelúrica de la Tierra, las mareas, podríamos tener 10.000 opciones. ¿Cuáles son las que más han surgido dentro de la gente con la que usted se rodea y ha ido hablando de este tema? Por ejemplo, el mismo profe Jorge. Mira, hemos conversado con algunos amigos, incluso la otra vez conversando con un antiguo exalumno que me llamó por teléfono, que no nos veíamos hacía muchos años, y él había estado haciendo también algunos, digamos, nuevos estudios, pero una de las conclusiones que sacábamos en limpio, que era necesario estudiar, mira lo que te voy a decir, estudiar el murciélago. ¿Por qué? Porque el murciélago es uno de los únicos mamíferos, es el único mamífero, tengo entendido, que vuela. Y además tiene un sistema inmunológico tan potente que es capaz en horas de generar anticuerpos respecto de cualquier patógeno que encuentra, ya sea porque está volando o porque está en contacto con alguna superficie. Entonces, por ahí escuché, no te lo puedo aseverar, que también la forma en la cual el murciélago destruye o construye cierto tipo de anticuerpos son en periodos de 7 días. Y eso podría, en cierto modo, porque te digo, no tengo la certeza, explicar que exista este ciclo oscilante de 7 días. O sea, significaría que a lo mejor nuestro organismo
de alguna manera también le genera algo al sistema inmunológico a tal punto de que es capaz de, el sistema inmunológico, nuestro sistema inmunológico a lo mejor incluso, es lo que te voy a decir, fortalecerse, a lo mejor no es tan malo. Porque estaríamos mirándonos, ¿no? Vamos a parecer Batman ahora. Claro, o sea, a lo mejor después vamos a tener una generación, incluso nosotros, en un futuro que no nos vamos a resfriar, que no nos vamos a enfermar. Sí, claro. Vamos a tener a lo mejor otro tipo de... Sí. Entonces, porque, mira, cuando estudiaba, me acuerdo, algunos ramos de farmacocinética, cuando estaba yo haciendo la tesis y tenía que hacer algunos ramos de medicina, los profes siempre decían, decía, ¿cuál es la diferencia entre un remedio y un veneno? La dosis. Nada más. Interesante. Entonces, si tú le das a las... Porque si tú te fijas, o sea, miremos así, cifras. Hoy día tenemos 24 millones de personas contagiadas y tenemos algo así como casi 800.000 fallecidos en todo el mundo. Si lo comparamos con el resfrío común, por ejemplo, con años anteriores, a esta altura, obviamente era triplicada la cantidad de personas fallecidas por resfrío en años anteriores. Y hoy día, sin embargo, la cantidad de muertos respecto de aquellos que no son, porque siempre algunos me dicen, no, lo que pasa es que la gente que murió en accidente de tránsito le ponen poco menos que murió por el coronavirus. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo ¿qué es lo que pienso? Que hoy día la gente cuando se dice que murió del coronavirus, y así lo dice el Ministerio de Salud, yo le tiendo a creer, fíjate, ¿eh? No es que estoy haciendo un apoyo corporativo. Entonces, lo que sí veo es que la cantidad de gente que fallecía de otras enfermedades ha disminuido. Y eso no será, y eso te digo, todavía estoy diciendo una hipótesis que puede ser a lo mejor después voy a tener que yo mismo decir que no es, pero pienso que en una de esas, este contagio, que no ha sido, porque estamos hablando que no es una cepa tampoco tan mortal, a lo mejor ha reforzado o está reforzando el sistema inmunológico de las personas. Y entonces la única manera de probar esta hipótesis es estudiando el sistema inmunológico del murciélago. Yo creo que si a lo mejor ya los estudios están, y a lo mejor en China, que ellos allá siempre tienen una consideración muy particular sobre el murciélago, no solamente por el tema particular de que es un mamífero que vuela, su ciclo, la forma en cómo genera los anticuerpos, sino además el torso que tiene para los músculos, para volar y todo eso. Si eso se replicara en un ser humano, una persona podría subir una montaña sin siquiera cansarse corriendo, ¿eh? O sea, hay muchas cosas que a los chinos particularmente les interesa el murciélago. Entonces, si esos estudios, que con el tiempo yo creo que se van a hacer públicos, a lo mejor podríamos encontrar un enlace entre el estudio efectivamente del metabolismo y el sistema inmunológico del murciélago, o de la forma qué pasa cuando si se contagia digo yo, no sé, un cierto grupo en una cueva, a lo mejor hasta los chinos lo han hecho, contagian con un cierto virus, a lo mejor una bandada de murciélagos que vive en una cueva, y a lo mejor evalúan qué pasa con su metabolismo. Un experimento que a lo mejor se le escapó de la mano. Eso se me estaba viniendo a la cabeza, a lo mejor quisieron hacer un experimento y se les escapó un poco y claro, es probable. Pero si a lo mejor eso se visualiza en el ser humano, y estamos viendo las curvas de Suecia, ¿no? Como vimos ahí que hay días en que hay cero contagio, o sea, hacen mediciones PCR, pero no hay contagio, significa que esos días todas las personas tienen un sistema inmunológico tan fuerte que el virus no lo contagia, pero pasa unos días después y vuelve otra vez a la persona a bajar eso. O sea, ¿cuál sería el ideal? El ideal es que esa capacidad que tiene, en este caso, del ser humano de reacción al contagio se mantenga precisamente en los mismos momentos cuando está en cero. Pero eso significa que hay que, como te digo, te estoy hablando a lo mejor de una lecera, ¿no? Pero lo que hay que caracterizar es tomar el modelo y empezar a ver que tal día, a ver, este día que tenemos mínimo, no tenemos contagio, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con las personas? Hacer un análisis para ver qué está pasando con la hemoglobina, qué está pasando con su sangre, qué está pasando con sus anticuerpos.
y a lo mejor nos vamos a encontrar con sorpresa. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que esos mismos días donde están esos mínimos en todos los países, vamos a ver a lo mejor algo físico que está ocurriendo en el organismo y que lo podríamos no solamente replicar, sino que a lo mejor significaría que podríamos crear un superhombre que no se enferma, que no se resfría. Podríamos crear el verdadero Batman. Claro, que no se resfría. Entonces, eso. Por eso pienso yo que, para contestando a tu pregunta, a lo mejor si estudiáramos el murciélago o tomáramos los antecedentes, porque tienen que haber especialistas en murciélago, hay especialistas en alacranes, hay especialistas en hormigas, entonces habría que contratar o traer estudios de especialistas chinos o canadienses, por ejemplo, en murciélago, para que nos dijesen o les pusieran al mundo, mire, así funciona su sistema metabólico, así funciona su sistema inmunológico, así crea los anticuerpos, esta es la manera cuando una determinada parvada de murciélagos son contagiados, así ellos se defienden. Todo eso podría darnos indicios de lo que se podría también replicar en el ser humano. Me refiero no solamente por el tema de una vacuna basada en el alga que te digo, sino que a lo mejor habría ciertos parámetros físicos propios del ser humano que se podrían, o propios, me refiero del murciélago, que se podrían replicar también en el ser humano, para bien. Y como si tomamos esa premisa que la diferencia entre el veneno y el remedio es la dosis, está claro de que a lo mejor se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Muy interesante, una visión distinta del coronavirus, de todo lo negativo que hemos escuchado durante estos meses. Aquí estamos viendo algo completamente distinto a lo que siempre nos han dicho, por lo menos en los medios. Profe, para ir cerrando, ¿cómo ve usted esto del coronavirus de aquí a final de año? Pongámonos como fecha final de año. Y después al año 2021, de acuerdo a lo que usted ha podido visualizar con respecto al estudio matemático. Mira, es todavía incipiente hacer una predicción. Como te digo, no tenemos todos los datos, pero sí claramente cuando empezamos a ver lo que está ocurriendo en Europa, países como por ejemplo Luxemburgo, Suecia, España, Italia, donde vemos esta segunda ola de contagio, yo creo que efectivamente hacia finales de septiembre vamos a empezar a tener un aumento muy grande de contagios, pero a lo mejor también esta fase oscilatoria también va a ser mucho más notoria. Entonces vamos a poder, incluso, ya va a ser mucho más factible predecir los días específicos en los cuales se le puede decir a los chilenos, señores, hoy día o mañana pueden salir todo el día hasta tal hora y no le va a pasar nada, por decir así. Pero pasado esa hora después se entran a su casa y listo, y esperan otra vez 7 días, y así. Claro, vamos por día por medio del trabajo. No, porque los periodos los mínimos son más o menos cada 7 días, 7, 8 días. Entonces, semana por medio. Claro, hay que esperar los mínimos. Entonces, esos mínimos, claro, una cosa así. Entonces, sería bueno. Hablando. Claro, entonces, obviamente, que los contagios van a seguir es evidente. Y evidentemente que también, como dicen algunos, que esto también va a cambiar la forma en la cual no solamente visualizamos una pandemia, sino además la forma en la cual la sociedad y los ciudadanos interactúan entre sí, las empresas. A mí me parece, y mira lo que te voy a decir, que a lo mejor es una conclusión equivocada, pero es la que yo empecé a observar al principio. ¿Quiénes se han visto más afectados por el coronavirus? No son los países pobres. No hay personas fallecidas así en grandes cantidades en países pobres. Hay mayor cantidad de contagiados, etc. Pero si tú te fijas que económicamente ha afectado más bien a los países ricos. Y hay una cosa muy interesante que el otro día analizaba, que ha afectado el coronavirus la macroeconomía, pero no la microeconomía. El pequeño empresario, el que tiene su panadería, el que tiene su localcito, qué sé yo, eso sobrevive, y de hecho le ha ido muy bien. Yo tengo amigos que trabajan en esa área y les ha ido pero espectacular, a tal punto que me dicen, ojalá cada 8 años hubiese una cosa similar, me dicen así. No es cosa de las ferreterías de barrio, pasan full. Claro, pero en cambio los grandes consorcios, las grandes empresas, las empresas de minería, todas esas se han destruido.
Entonces, si alguien conversaba, incluso me decía un amigo así, que también del área de ciencias, me decía, ¿y no será que alguien le dijo, oye, hay que contaminar a las personas? Yo le digo, si fuese así, lo que hicieron fue contaminar y destruir la macroeconomía. Pero en el fondo lo que están es potenciando al pequeño empresario, al microempresario y a la persona a pie. Y es más, encima, si tú te fijas, muchas personas, como por ejemplo en mi caso, han tenido más tiempo para estudiar, para hacer cosas que uno antes no tenía tiempo porque vivía corriendo. Sí, En cambio ahora uno toma... Nos hemos vuelto más humanos, profe, de alguna manera. Sí, y además que, por ejemplo, hemos tenido más tiempo para pensar, meditar en la vida, hacer análisis respecto del porvenir, lo que uno quiere hacer con su vida, y te das cuenta que a veces andar corriendo, como lo estábamos haciendo hasta marzo, de pronto no estaba la relación trabajo-beneficio, ¿no? Pienso que hoy día, a pesar que uno gana menos, o está ganando menos, sin embargo tú te das cuenta que las cuentas, mira, y tú dices, uy, están aumentadas. Con menos puedo pagar igual. Claro, ¿por qué? Porque te das cuenta que, por ejemplo, en el caso mío, la feria llega a mi propio edificio. Entonces, 2 días a la semana o 1 día a la semana llega la feria acá. Llega unas camionetas, se instalan y con precios de nivel de productores. Más barato que en la feria, obviamente mucho más barato que el supermercado. ¿Y por qué? Porque son personas que se dieron cuenta que que la gente al no poder ir directamente a los supermercados, los productores se organizaron, tomaron sus camionetas y se vinieron a los grandes edificios o a los condominios. Y ellos hacen entrega, mire, tengo mis huevitos de campo, qué sé yo, entonces me los vende directamente porque lo están produciendo ellos, o de su propia chacra. Sí, y eso es algo que hemos cambiado la economía de alguna manera u otra también. Claro. Pero por eso te digo, ¿a quién ha beneficiado? Ha beneficiado al pequeño empresario. Entonces, si yo veo esto y yo lo proyecto, contestando tu pregunta, yo creo que el coronavirus lo que va a hacer es va a limpiar un poco de las grandes burbujas económicas, va a destruir las burbujas económicas. Y cuando la otra vez conversando con un amigo que hablaba de economía y bueno, tiene estudios de economía, yo le decía, si tú te fijas, los grandes economistas nunca son millonarios. ¿Quiénes son millonarios? Han sido aquellos que parten de cero. Ejemplo, Rockefeller, los Rothschild, los Goldman, los Sachs, todos eran personas que no siquiera tenían estudios, no eran nadie. No eran nadie, los empresarios de su época no los pescaban siquiera, y sin embargo llegaron a controlar el mundo. Ellos se transformaron en lo que le llaman la macroeconomía. Entonces, la macroeconomía en sí no sirve si no hay alguien que viene de abajo y que va montando las cosas, porque los demás arriba lo que hacen es especular. Claro. Son de especular. La pirámide se desarma cuando los de abajo se empiezan a mover, dice alguno por ahí. Exactamente, porque si tú te fijas, hoy día tenemos, no sé, yo no voy a dar nombres porque obviamente de empresas, que ahí después me pueden querellar, pero grandes empresas donde tú tienes directores, algunos que incluso yo los conozco, directores, y que no tienen ni idea de lo que hacen, lo que están fabricando ellos. Jamás han ido, no sé, para la tienda donde ellos son directores y ven, no sé, cómo se fabrica un auto, la pieza, o dónde va el cardán, etcétera, etcétera. Sin embargo, ellos, ¿no es cierto?, evalúan las cifras que se ven. Y son cifras que en el fondo, de atrás alguien le dice, oye, mira, esto es lo que hay, estos son los datos, estos son los balances, esto es lo que tienes que estudiar. Pero no tienen el concepto de la formación y de la fabricación del elemento en sí, desde lo micro, ¿te fijas? Entonces, el coronavirus lo que está ayudando es limpiar, pienso yo, esa es mi hipótesis, limpiar de todas estas empresas especulativas, grandes, que en el fondo benefician a unos pocos, pero la gran mayoría no ve eso, no ve, si de pronto no ve reflejado que ese grande desarrollo macroeconómico va en beneficio directo del ciudadano. En cambio, aquellos que parten chiquititos, como la forma antigua, ¿te acuerdas de los alemanes? Decían, ¿usted quiere llegar a gerente? Sí, ya, venga, vaya a limpiar el baño. ¿Pero cómo? Para que llegue a gerente tiene que pasar por todos los puestos. Claro, y mira, yo te voy a decir que cuando estaba estudiando, tuvimos 2 ramos, que uno de ellos era de máquinas y herramientas y otro era técnicas alto vacío, que lo hacíamos uno en la USACH y el otro en la Chile. Y resulta que nos enseñaban a fresar, a tornear, qué sé yo, y había compañeros que decían, pero oiga, si nosotros vamos a ser físicos, vamos a ser ingenieros físicos, ¿cómo andar ahí haciendo? Lo veían como algo
inhumano, algo que era degradante para ellos, ¿no? Y yo lo encontraba, pero tan entretenido. ¿Por qué? Porque tú veías de afuera, de abajo, como soldar. Pero ¿qué es lo que hacía lo primero que hacía el profesor? Rodolfo, toma una escoba, barre aquí, mira allá, ordéname, haz un inventario, otras cosas. Pero tú no te vas dando cuenta que a medida que vas haciendo, vas aprendiendo. Ah, esto sirve para esto, esta es la pieza que hace de desgaste, de baste, esta es la forma acá, qué sé yo, etc. De manera que cuando estábamos ya en los últimos años y fuimos a hacer alto vacío en la Chile, también, los primeros días, las primeras semanas, barrer, limpiar, qué sé yo. Y después, antes de hacer alto vacío, oye, ahí esta bomba que está mala. Bueno, repárela. Oiga, profe, pero ¿cómo? Vaya, tome un acero o una barra, hágale la dureza Rowell o lo que corresponda, qué sé yo, vea que sea para esa cuestión y haga la pieza. Usted ya sabe fresar, tornear, vaya, el CNC y hágalo y la máquina la monta y haga normal. Entonces, esa forma te da una... O sea, yo tengo que agradecer como científico que la formación que yo he tenido y todas estas cosas que estamos hablando del modelo, de poder investigar, se debe a que uno desde la base te enseñaron las cosas básicas y que uno no tenía que hacerle asco a nada, limpiar, asear, limpiar, porque tú vas, que aparentemente que tú dices, oye, pero eso nada que ver para un profesional, pero vas conociendo las cosas desde abajo. Así es. Y solamente alguien que conoce desde abajo puede llegar a formar un imperio, una gran empresa. En cambio, hoy día lo que vemos es mucha especulación. Y ahí es donde yo pienso que el coronavirus lo que está haciendo un poco es limpiar esta torre de especulaciones y está dejando los negocios reales. Eso. Está reiniciando la economía de una manera u otra, profe. Una cosa así. No quise decirlo así, pero es más bien eso. Es como, entonces, todos podemos mirarlo a lo mejor negativamente, pero yo estoy tratando, y también con algunas personas que conversaba, el otro día con algunos amigos por teléfono, y todos sacábamos el limpio que el coronavirus, más que cosas negativas, nos está dejando cosas positivas. Sí, yo también he tomado esto como un tiempo para compartir con la familia, poder hacer cosas que a lo mejor no podía hacer antes. Y en el fondo este reseteo ha sido más bien positivo que negativo desde mi punto de vista. Obviamente con todas las complejidades que he tenido. Eso obviamente, claro. Ahora, lo único que echo de menos es que no puedo ir a la piscina olímpica a nadar ahí. Así que tengo que hacer ejercicio. Y a disfrutar los ricos cafés que a usted tanto le gustan, por favor. Además, claro. A pesar que igual, cuando voy una vez a la oficina y abajo al castaño ahí, sirven unos capuchinos, mocachinos ricos. Pero sabemos que no es lo mismo. No es lo mismo, claro. Y la última pregunta, profe, para no abusar más de su tiempo, y esto es una pregunta que si quiere la responde, si no, pero... A ver. Es que esta pregunta ya se sale un poco de la parte científica y se pone media conspiranoica, pero usted sabe que es la forma de este programa. Se viene la vacuna, o la posible vacuna. Llega Rodolfo Novakovic a la oficina, ahí con la señora Rusi, y hay una señora vestida de blanco con una jeringa en la mano y le dice, ya Rodolfo, te toca. Siéntate acá y levántate de la camisa. ¿Se pone la vacuna o no se pone la vacuna el profe Rodolfo? Mira, te voy a contestar de la misma manera que cuando yo tenía una página en el Guardián de la Salud que se llamaba Pregúntale a Rodolfo, que yo le decía cuando me escribían a veces, no solamente mamás que no querían vacunar a sus hijos, personas que pertenecían a los grupos antivacunas, sino también enfermeras. Me acuerdo el caso de una enfermera de allá del sur, que me escribió y que no quería tampoco, ella no solamente vacunar a su hijo, sino tampoco a los pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley es taxativa. Tú no puedes negarte a vacunar a la familia o a ti mismo si es que por ley se determina. Pero lo que sí puedes hacer es cuando, por ejemplo, te dicen, mire, Chile va a tomar o va a comprar tantos millones de dosis de la vacuna fabricada en el laboratorio, tanto. Perfecto. Entonces, cuando sale esa disposición, porque esa se publica, no solamente en el diario oficial, sino que además, que es por ley, sino que además se publica también en las noticias, entonces lo que haces tú, hay una ley que se llama la Ley de Transparencia, la 20.285, y entonces lo que tú tienes que hacer, lo primero, es solicitar la trazabilidad de esa vacuna, la composición, y además el estudio clínico realizado en pacientes que tú puedas determinarlo. ¿Por qué? Porque la ley de fármacos establece que
si en el país en este caso, si en Chile no se han hecho los estudios, los estudios en personas, y se han hecho en el extranjero, esos se tienen que, por ley, convalidar hacia Chile, y eso se tienen que trasladar a esos estudios, y el ISP, ahí tiene una comisión, o que le llaman comité, de régimen de control aplicable, entonces ese producto es analizado para determinar, obviamente, en la calidad de fármaco, cuáles son las condiciones, cuáles son los niveles de seguridad, entonces eso te lo tienen que entregar. Entonces, mientras esa información no te la entreguen, o no sea completa, y tú no puedas determinar fehacientemente de qué está hecha esa vacuna, y saber también los niveles, que puedan existir niveles de riesgo o no, tú perfectamente te puedes negar, y no te pueden obligar a algo que no está previamente soportado, en este caso, por la ley. Porque una vacuna que no tiene un respaldo legal y que no tiene los estudios doble ciego, que no tiene los pacientes, y que tú no puedes estudiar la trazabilidad, y tienes solamente un número ISP, no es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Si te entregan información parcial, o cortada, o no está completa, tú puedes recurrir a amparo. Porque no te pueden a ti obligar a algo en la cual no existe respaldo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Y lo que así pienso hacerlo, que cuando salga la vacuna voy a pedir por transparencia para hacer un estudio completo, así como hicimos hoy día, analizamos el coronavirus sesudamente y estamos viendo las curvas. Bueno, los estudios también hay que verlos. ¿Qué pasó con los pacientes? ¿Cómo reaccionaron? ¿Hay efectos adversos? ¿Qué porcentaje hay? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son las cepas que están indicadas adentro? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su trazabilidad? ¿Dónde se elaboraron? ¿Me entiendes? Y eso, y en virtud de eso te va a dar una idea. Y si obviamente yo veo que es algo beneficioso, por supuesto que me voy a vacunar, no voy a tener ningún problema. Así, cuando se llega esa señora de blanco y decir, venga para acá a vacunarse, y está todo en línea, adelante, por favor, con el mayor gusto. Pero si antes de que ocurra eso yo veo que no están los estudios, evidentemente tengo que recurrir de amparo. Entonces, y ese recurso de amparo, puedo pedir yo una ONI, una orden de no innovar, de manera que en mi caso, o las personas de mi familia, no sean vacunadas mientras el Ministerio de Salud o las autoridades no tengan los estudios de respaldo debidamente validados y todo eso. Y eso es algo, recuerda que la ley de transparencia, publicado en el año 2008, es muy bueno porque te permite precisamente tú determinar si algo está, tiene respaldo, si hay estudio de respaldo, si va conforme a la ley. Es decir, lo que tiene que haber una armonía, porque siempre en la ley, entre las acciones que hace una persona y todos los actos que uno desarrolla en la vida, tiene que haber una armonía a su vez con las leyes. Porque si no existe armonía, significa que la ley va por un lado y la acción de la persona va por otro lado. Y eso no puede ser. La ley lo que regula es todas las actividades que realiza el ser humano. Entonces, no hay ninguna actividad que realice el ser humano que escape a la ley. Entonces, si alguien te va a vacunar, tiene que estar los estudios de respaldo, y porque la ley no puede validar algo que no existe. ¿Me entiendes? Porque la seguridad jurídica, el principio de seguridad jurídica dice que no puede algo ser y a su vez no ser dependiendo de dónde se toma. O sea, o existen los estudios o no existen los estudios. O la vacuna se probó en pacientes lo suficientemente como para garantizar inocuidad, o al menos un gran porcentaje de inocuidad entre los ciudadanos, o no. Entonces, no hay medias tintas. No sé si te contesto nada. Sí, me quedó claro, profe. Entonces lo voy a comprometer con dos cosas. Ya. Primero, con la continuación de este programa del coronavirus. Y segundo, con un especial de la vacuna cuando empiecen a ponerla por estos lados. ¿Qué le parece? Bien, pero una vez, perfecto, ni un problema. Una vez, ¿no es cierto?, que ya la vacuna se indique que está y pida los antecedentes y los tenga en mis manos, ni un problema. Hago un desarrollo de eso y lo exponemos entonces también aquí ante los televidentes en tu programa tan interesante como siempre. Muy bien, profesor. Desde ya entonces lo dejamos comprometido. La gente seguramente va a querer ver ese programa antes de ponerse la vacuna, para que no nos vacunen. Y segundo, bueno, agradecerle, por supuesto, como siempre, usted entregándonos temas interesantes, cosas científicas, mezclando la ciencia un poco con el conocimiento de otras cosas, y bueno, y dándose el tiempo de compartir su conocimiento conmigo y con toda la gente que siempre nos sigue, profe. Por eso le agradezco mucho. No sé si quiere
ocupar los últimos minutos para enviar saludos ahí a sus amigas, a sus admiradoras y toda esa gente. Oye, a propósito de admiradoras, el otro día llegó alguien aquí al departamento con unos dulces que me venía a dejar y no se identificó, pues entonces como yo no los pagué porque dijo que estaban pagados, pero venía sin nada, ninguna cosa, yo dije, pucha, una admiradora vino a dejar algo y no... Así que, por seguridad, porque pueden estar envenenados los dulces, así que los devolví, los dejé abajo nomás. Entonces me dice, sí, vino una chica, dejó y dijo que lo llamara y que estaba todo pagado. Bajé y eran 2 bandejas de dulces muy, muy ricos, o sea, se veía muy rico, pero obviamente tema de precaución, pues si no sabe uno quién es y todo eso, así que no, la viuda negra, broma, ¿no? Claro, un veneno así después termina intoxicado. Así que, claro, no, hablando en serio, muchas gracias Miguel por invitarme y también muchas gracias a todos por la paciencia de los televidentes y que también tengo que pedirles que me disculpen porque la señal de pronto no me permitía, como pudieron ver, compartir en grande porque no sé, algo pasaba que no me permitía agrandarla, pasar con la rapidez o la fluidez que necesitaban las diapositivas. Pero obviamente la idea era que se entendiera este modelo matemático y obviamente, como siempre, Miguel, muchas gracias y encantado para una nueva oportunidad también en tu programa. Así que, gracias, profe. Hemos descubierto una nueva forma, así que quizás lo hagamos más seguido por este medio, querido profe. Muy bien, pues muchas gracias y buenas noches. Un abrazo, buenos días, dependiendo de dónde estén. Claro, y dependiendo de la hora que vean el programa. Eso sería, profe. Un abrazo y nos estamos conversando ahí por interno como siempre y ya voy a publicar esto en YouTube y en otras redes para que lo pueda compartir ahí con sus fans. Muy bien, pues muchas gracias. Un abrazo, profe. Muchas gracias por la compañía esta tarde, noche, día, mañana, a la hora que sea y sería todo acá en el otro lado del planeta, el programa que aparece de vez en cuando en las redes. Chao, profe, que esté muy bien. Un abrazo. Un abrazo, nos vemos. Chao, profe.